Bueno, amados hermanos, con la actitud de adoración que tenemos, por favor, acompáñenme al texto de la predicación de esta mañana que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Familia, acompáñenme a orar una vez más. Señor, te damos tantas gracias por esta mañana. Cuán grande eres tú. Cuán grande Dios. Y este Dios grande un día nos llamará a ver su grandeza por la eternidad, sin tener todas estas áreas que todavía no nos permiten ver y contemplar la belleza de Cristo, aunque ya tenemos ojos para verle. Pero aquella vez, en aquel lugar, cuando ya no tengamos aquello que todavía nos daña y no te glorifica, que es nuestro pecado, podremos contemplarte como hermoso y precioso como tú eres, Señor. Pero Padre, como pueblo que tiene ojos para ver, no queremos esperar hasta ese día para seguir probando lo bueno que eres y lo grande que eres. Por eso, Padre, en esta mañana venimos juntos delante de ti para suplicarte el milagro que solo tú puedes hacer. Y es mostrarnos más tu grandeza, la cual acabamos de cantar. Padre, que esa oración, que esa canción sea nuestra oración. Y que hoy tú nos permitas por gracia contemplarte como hermoso, grande Señor que eres, y que nos situemos ante aquel grande para que según este grande organicemos nuestra vida. Así que ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Queremos decirles que estamos muy felices y de alguna manera orgullosos de ver que ustedes hoy han tomado un paso de sabiduría. Estamos felices de ver que cada domingo que Dios nos concede venir a la iglesia, tú tomaste una decisión en la mañana y tuviste la opción de decir, ¿será que voy a la iglesia o será que mejor no voy a la iglesia? Y queremos decirte que hoy comenzaste siendo sabia, siendo sabio. Hoy comenzaste diciendo, es lugar que Dios me ha permitido respirar todavía para venir junto con la iglesia y aprender más de este Dios sabio, grande y hermoso. Entonces, es importante comenzar nuestros días con este principio de sabiduría. Y es que venimos a buscar del sabio Dios, del gran Dios. Y eso es lo que venimos a hacer esta mañana. Así que queremos decirle que estamos muy felices y agradecidos con Dios por la obra de Dios en cada uno de nosotros, porque hasta lo que sabemos en el momento hasta ahora, nadie te puso una pistola esta mañana para decirte, vas a la iglesia. Espero que nadie. Y si eres tú, por lo menos saber. No eres tú, todos aquí tomamos una decisión y es la mejor decisión con lo cual comenzamos, no solamente este día, pero se supone que igual comenzamos esta semana, ¿verdad? Buscando intencionalmente no solo conocer de este Dios hoy, cantarle a este Dios hoy, venir ante Él en oración, pero que Dios nos conceda mañana adorarle, conocerle, cantarle, porque esto es en realidad una vida sabia. Por eso es que la mayoría de personas entienden la importancia de un buen comienzo. Por ejemplo, desde los deportes, tú tienes que saber cómo comenzar bien, hasta los negocios. Una buena inversión, si invierto aquí, si no invierto aquí, si mi socio va a ser esta persona, si pido un préstamo, tengo todo el capital. El comienzo de algo es sumamente importante, hasta el comienzo de relaciones. A primera vista tú te vas a juntar con alguien, sea para una amistad o para un noviazgo, tú tienes que ser sabio. ¿Será esta persona una persona en la cual yo quiero compartir mi vida con, sea en amistad o en una relación más seria para un matrimonio? El comienzo de una relación es sumamente importante. El comienzo de una educación, saber a qué colegio tú vas a ir. Algo de lo que se han dicho es que tú no buscas una universidad por su nombre, tú buscas una universidad por los profesores. Yo busco una universidad no por cuán grande y conocido es su nombre, pero cuál es su faculty, cuál es los profesores de esa universidad. Tú comienzas con los pensamientos claros, aún en tu propia formación. Todo esto depende en gran parte de tu propio comienzo. Ahora bien, no lo es todo. No estamos diciendo que como comiences va a determinar cómo terminas, porque hace 8 días dije que parte de ser sabio es reconocer no tanto cómo comenzaste, aunque es importante, es cómo vas a terminar. Porque nuevamente, seguro entre nosotros, habemos aquellos que miramos el atrás y decimos, mira, yo no he sido tan sabio.
he cometido muchos errores que se conocen como pecados. He ofendido a Dios, he ofendido a otras personas, por lo tanto, yo no estoy hacia esa dirección de sabiduría, por lo tanto, me quedo todavía acá porque ya perdí mi vida. No, el deseo nuestro es que a lo largo de esta serie tú seas motivado, no porque vienes a escuchar una enseñanza motivacional, porque para eso hay muchas por allá en internet, tú vienes a ser instruido, pero sí a ser retado, motivado a perseguir al Dios grande, sabio y glorioso, aquel que ordena nuestra vida. Entonces, es muy importante saber cómo vas a comenzar. Y hoy has escogido comenzar la semana sabiamente. De igual manera, es importante saber si estás yendo en la dirección adecuada, correcta, en la dirección que es la que se supone que debes andar. Nosotros cuando nos mudamos a Minneapolis en el 2012, una de las cosas que tuvimos que aprender rápidamente fue cómo andaban o cuáles eran las calles. Nosotros venimos de aquí del sur de la Florida, donde típicamente toda calle tiene doble vía, o por lo menos hay un andén que los separa. Bueno, en Minneapolis hay calles como la Chicago Avenue, la Park Avenue, la Portland Avenue y la Oakland Avenue. Y tú dirás, ¿y por qué esos nombres? Bueno, nosotros tenemos que memorizarnos que hay algunas de ellas, bueno, todas estas que acabamos de mencionar solo tienen una vía. Y nosotros tuvimos que aprender rápidamente, que varias veces, qué raro se siente estar manejando esta dirección. Y nos dábamos cuenta, ¿y por qué los carros están estacionados hacia ese lado? Bueno, rápidamente teníamos que desviarnos porque estamos en una ruta equivocada o contra la vía. Entonces, sí es importante saber, y en el caso de la sabiduría bíblica, que es el tema que estamos estudiando en Proverbios, es sumamente importante. No es una opción. No es quizás si tienes ganas de, no, es sumamente importante, importante en el sentido de ser vital, de ser serio, de ser fundamental. Es importante conocer que para la sabiduría hay un principio. No hay shortcuts, no hay atajos. No es que lo que tú piensas, si te conviene de eso, pues chévere. Y a mí, pues a mí me conviene otra cosa. No, en cuanto a la sabiduría bíblica cierta, correcta, buena del gran Dios, hay una sola vía, hay un solo principio, hay solo una puerta principal. Por más que tú quieras romper pared, no vas a entrar ahí. Por más que tú quieras decir, a mí me parece que voy a entrar a ese lugar desde la puerta de allá. No, para la sabiduría bíblica solo hay una puerta principal. No hay otra puerta, no hay otra ruta sin desvíos, la calle con una sola dirección. Es importante entender entonces cuál es esta puerta principal, cuál es esta ruta con una sola vía, cuál es aquello que llamamos el principio, el comienzo, el origen, que es tan importante para nosotros aprender en cuanto a la sabiduría. Entonces hoy vamos a ver dos cosas. Como Richie leyó, hoy vamos a ver solo un versículo. Y ustedes dirán, genial, la predicación va a ser corta. No, vamos a tratar de, aunque yo voy a desglosar un versículo que empezamos a rascar, por así decirlo, o a tratar de escarbarlo el domingo pasado, hoy lo que yo quisiera hacer es nuevamente mi motivación, y si he hecho una buena tarea por la gracia de Dios, al final de esto es que cuando tú empieces cada vez a leer la Biblia, tú veas el temor del Señor por todas las páginas. Y yo estoy convencido que cuando tú lees la palabra de Dios, vas a estar convencido que lo que Proverbios enseña como el fundamento de la sabiduría no es un tema aislado de la palabra de Dios. Yo quisiera, por la gracia de Dios, que te pasara lo que me ha pasado a mí. Y es que cuando tú comiences a ver bíblicamente lo hermoso, lo glorioso, y quizás para ti es como que, espérate, no sé cómo describes hermoso y glorioso el temor del Señor. Si para mis oídos es algo malo, algo que yo debería oír de esa enseñanza del temor. Yo no quiero temor en mi vida. Yo no quiero eso del temer al Señor. Bueno, yo quisiera que a lo largo de esta serie, y hoy particularmente, Dios te convenciera, porque yo no lo puedo hacer. Y por lo tanto voy a usar la palabra. Que Dios te convenza de lo glorioso y hermoso, que por tiempo no podemos hablarlo de todo, pero por lo menos una porción de Proverbios con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, y darte herramientas para que te digas, eso es cierto. Yo quiero vivir según el principio de la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el principio de la sabiduría y después vamos a ver el aprecio a la sabiduría. Es decir, una vez tú entiendes el principio, lo próximo que tiene que pasar en nuestra vida es apreciar esa sabiduría. Es decir, una vez tú entiendes y tienes vista para ver la joya preciosa, tú no simplemente dices, sí, qué bonita la joya. Tú la agarras, la tomas,
Imagínate que tienes un anillo glorioso, bonito, precioso y está ahí frente a ti y te dicen, ahora has visto la calidad de este diamante, es tuyo. ¿Qué harías tú? Ay, no, gracias. Yo creo que la mañana todos ¡bum!, lo agarraríamos. Bueno, que la palabra de Dios hoy muestre la joya del temor del Señor para crecer en sabiduría y que al salir de acá tú agarres esto y vivas según eso. Esa es mi oración. Entonces vamos a ver el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Bueno, simple. El versículo 7 dice, el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No hay otra vía para la sabiduría. Y una de las cosas que queremos hacer a lo largo de esta serie es que tú puedas examinarnos, porque aquí nadie ha llegado. Nuevamente, quiero hacer énfasis en esto. Quizás tú dices, hablando de la sabiduría, más cuenta me doy de mi necedad. Exactamente, eso es bueno. Si estamos hablando de la sabiduría de Dios, vivir según Dios, y te das cuenta que no has vivido según esa sabiduría, tú estás en la ruta correcta. Porque como vimos, el necio es aquel que se cree obediente cuando todavía permanece en necedad. Para crecer en sabiduría y en obediencia, tienes que ver las áreas de necedad para no permanecer ahí. Entonces, si tú logras ver cada vez más, examinándote, que en qué lugar yo estoy andando en contravía en cuanto a la sabiduría espiritual, oh, Dios te está visitando. Si logras percibir nuevamente, como en muchas ocasiones nos tocó a Gaby y a mí, mientras que andamos en el carro y ver varias veces como que estamos en contravía, porque los carros se ven diferentes y nos están pitando. Bueno, estábamos en contravía, tuvimos que aprender. Bueno, en muchas ocasiones a lo largo de nuestro peregrinaje cristiano, tenemos que darnos cuenta si estoy contra la vía espiritual bíblica. Porque el darnos cuenta que estamos contra la vía en la calle, créeme, nos salvó la vida. Y lo mejor que te puede pasar a ti es ver dónde estoy contra la vía espiritual. ¿Dónde estoy en contra de lo que Dios ha llamado bueno? Yo le estoy llamando malo. Y a lo que Dios ha llamado malo, yo le estoy llamando bueno. ¿En dónde estoy? ¿Por qué? Porque entonces vas a disfrutar la vida plenamente. Vas a disfrutarla plenamente cuando andes sabiamente. Entonces, ya me aceptaron una pregunta. ¿Te has preguntado si estás en contra vía de la sabiduría bíblica? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú te detuviste y pensaste, haz de cuenta que estás manejando en la ruta espiritual y tú andabas y andabas y andabas? ¿Y cuándo fue la última vez que tú dijiste, sabes qué, déjame estacionarme porque encuentro raro que los carros vienen hacia este lugar y yo estoy yendo hacia este lugar? Déjame detenerme y pensar, ¿estoy yo contra la vía espiritual? ¿Estoy yo yendo contrario a lo que Dios ha dicho? ¿Estoy yo llegando a lugares equivocados sin conocer que Dios no está hacia esta ruta, pero está en contra de esta ruta? Entonces, lo importante para nosotros es entender que la ruta hacia la sabiduría es el temor del Señor. Es el principio de la sabiduría. Nosotros podríamos traducir esta palabra que aparece en Proverbios 5 veces. En todo Proverbios, la palabra que es traducida acá como el principio, aparece 5 veces. Y a lo largo de Proverbios vamos a ver que esta misma palabra, principio, es traducida de las siguientes maneras. Puede ser traducida como las primicias, lo principal y el comienzo. Entonces, tiene que ver nuevamente con el arranque de algo, con el comienzo de algo, con el origen de algo. La sabiduría tiene un origen y ese origen es el temor del Señor. No puedes agarrar otro camino. Para obtener sabiduría bíblica, tú tienes que entrar por esta puerta principal. Tienes que agarrar el highway, por así decirlo, del temor del Señor. Si no vas por el highway del temor del Señor, créeme, no vas a buscar la sabiduría del Señor. Eso es lo que vamos a ver nuevamente en esta mañana. Entonces, de aquí que muchos han definido esta palabra como el primero, ya sea en lugar, tiempo, orden o rango. Entonces, cuando hablamos del principio de la sabiduría, se refiere a esto primero, al comienzo de un caminar. Es como si fuera el punto de partida de una carrera. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta ver carreras, sea de carros o de atletas. Tú sabes que ellos tienen un punto de partida. Ellos no comienzan donde ellos quieren. Tú tienes una posición. Y desde ese comienzo es tanto así que si tú sales primero sin antes escuchar el disparo, tú estás descalificado. Tú tienes que arrancar en el momento adecuado, desde el lugar adecuado. Bueno, la vida espiritual, en el crecimiento de la sabiduría, tú tienes que comenzar ahí. Tú tienes que comenzar ahí.
Y tienes que regresar y pensar si yo estoy en la ruta correcta, en el comienzo, en el punto de partida de esta carrera. Entonces, también se refiere al orden de vida que caracteriza a una persona que no está en dirección opuesta o contraria al Señor. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de Proverbios, que la sabiduría, según el temor del Señor, es aquella vida, nuevamente, que no es perfecta, porque entonces todos estamos descalificados. Solo hay uno, como vamos a ver, pero sí es cierto que una vida en crecimiento de sabiduría es una vida cada vez más ordenada según los estatutos, la palabra de Dios. Y como yo les dije el domingo pasado, nuestra oración y mi oración personal, yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir ordenando mi vida, porque nuevamente como cantamos, cuando el Señor me llame a ese lugar eterno, yo quiero encontrarme muy consciente que fui uno que buscó crecer y que por la gracia de Cristo, perdonado por Cristo, quiero seguir formado a la imagen de mi Señor. Uno de los autores que leía nuevamente, Walker, lo dice de la siguiente manera que me encantó. Escuchen esto. Lo que el alfabeto es para la lectura, las notas para la lectura de música y los números para las matemáticas, el temor del Señor es para alcanzar el conocimiento revelado en este libro de Proverbios. En otras palabras, tú no puedes hacer matemáticas sin números. Tú no puedes leer un libro sin el alfabeto. Tú no puedes leer la música sin notas musicales. Por lo tanto, tú no puedes crecer en sabiduría sin el temor del Señor. No puedes. No hay otra ruta, no hay otra vía para alcanzar la sabiduría del Señor, porque solamente hay una vía, hay una dirección hacia la sabiduría y esta dirección es nuevamente andar en el temor del Señor. Entonces, ¿qué significa el temor del Señor? Porque como lo dije la semana pasada, y por eso es que estamos tomando 2 prédicas sobre este texto, aunque el domingo pasado solamente fue la superficie, ¿por qué Proverbios, el preámbulo de todo este libro, los teólogos y la historia de la iglesia ha dicho que el versículo 7 es fundamental, no es opcional? ¿Por qué es fundamental? ¿Qué es el temor del Señor? Bueno, obviamente en un lugar como este, con tantas personas de diferentes culturas, nacionalidades, generaciones o etapas en la vida y particularmente quizás de diferentes trasfondos espirituales, estoy convencido que si hacemos una entrevista uno por uno, dame una definición de lo que es el temor del Señor, tendríamos muchísimas definiciones. Y posiblemente dentro de nosotros habrían algunos que dirían, ¿sabes? Yo no creo que eso sea bíblico. Yo no creo que temer al Señor y tener este temor del Señor sea algo bueno. Al contrario, me han enseñado que yo tengo que quitar esto de mi mente. Yo tengo que quitar esto porque todo lo que me dé temor a mí tiene que estar fuera de mí. Y quizás para ti no hay una categoría bíblica del temor del Señor. Y eso es lo que estamos tratando de ver, que primero lo que nosotros tenemos que hacer es limpiar el terreno. Algo que queremos hacer en nuestra casa. Nosotros nos mudamos a una casa y quitamos unas flores, unas matas que habían al principio de nuestra casa, en la entrada de nuestra casa, y lo quitamos y ahora estamos en el proyecto de ver cuándo vamos a sembrar. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es ver varios videos, porque tanto mi esposa como yo no somos mucho de sembrar. Tenemos un proyecto en casa con nuestros hijos que queremos ver videos de cómo tú vas a sembrar algo. Lo primero, estoy seguro, porque es algo normal, es que tú tienes que limpiar el terreno. Tienes que limpiarlo, tienes que adecuarlo para después sembrar. Bueno, de la misma manera quisiera yo comenzar limpiando el terreno. Antes de nosotros plantar la preciosa semilla del temor del Señor para que eventualmente crezca la sabiduría bíblica. Tenemos que limpiarlo y lo primero que tenemos que hacer es quitar el temor no bíblico, el temor pecaminoso. Porque posiblemente tú estás rechazando una enseñanza del temor bíblico porque el concepto que tú tienes en cuanto al temor al Señor no es bíblico. ¿Cuál será este temor no bíblico que yo sí quiero eliminar, quitar de ti? Bueno, ¿cuál es? Bueno, según Michael Reeves, él dice, el temor pecaminoso te aleja de Dios. Ese es el temor del incrédulo que odia a Dios, que permanece como un rebelde en el corazón, que teme ser expuesto como un pecador y por eso huye de Dios. El temor bíblico, podríamos decir, es aquel que le tiene horror a Dios.
es aquel que tiene miedo a Dios. Es aquel como cuando ve un pitbull en la calle, sale hacia la otra dirección. Tú no, quizás, bueno, a mí sí me gustan los pitbull, pero quizás si tú ves un pitbull solo, lo primero que tú haces es, me voy a encerrar. Otros quizás se acercan a ver si el perrito es manso, ojalá sea manso. Bueno, algunos de ustedes quizás al escuchar el temor del Señor en su mente, ya la amígdala, por así decirlo, el sentido en tu mente hace que tú digas peligro, peligro, huye, huye, huye. Yo no quiero que eso pase. Hay un temor no bíblico. Es aquel temor que te aleja de Dios, que te hace huir del Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo al Señor. Pero como vamos a ver más adelante, para el creyente ese temor no es bíblico. Porque el creyente no huye del Señor porque ha sido acercado al Señor por el Señor. El creyente no le tiene miedo a Dios. Es un temor, como vamos a ver, que quiere cada vez más ser como Él, honrarlo a Él. Ha entendido que el Señor no juega con el pecado, pero por lo mismo entregó a su Hijo en una cruz y te ha acercado a Él. El creyente no es aquel que huye, sino al contrario, es aquel que se acerca. Es como un hijo que sabe que su padre es tanto amoroso, pero que es justo, recto y no va a permitir que su hijo ande en necedad. Y cuando sea necesario, el padre va a traer corrección. Pero el hijo, cuando recibe la instrucción, la corrección, si es bíblica, entonces se acerca, se apega más al corazón de su mamá o de su papá. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios no nos va a dejar como nos encontró. Y por lo tanto, el temor del Señor es algo bueno para nosotros cuando es un temor bíblico, cuando nos enseña nuevamente que estamos en los brazos del Padre. Entonces, cuando hablamos del temor del Señor, nuevamente, yo no quiero que tú pienses que estás alejado del Señor, escondido, que mejor no me vea. Ese es el temor no bíblico. Es aquel temor que a lo final de los tiempos, algunos van a preferir que le caiga sobre ellos montañas en vez de que vean al Señor. Es el temor que huye, rechaza a Dios. Es el temor no bíblico. El temor bíblico, como lo vamos a ver nuevamente, es la respuesta correcta. ¿Ante qué? Ante el amor de Dios. Es la respuesta adecuada ante ver su amor increíble, maravilloso. Es la respuesta adecuada ante ver su compasión que se ha acercado a ti cuando tú y yo no lo merecíamos, que ha dado a su Hijo por nosotros. Es la respuesta correcta ante la santidad del Señor, que comienza a ver a Dios desde la perspectiva de Dios y no desde mi propia perspectiva. Es aquella que comienza a ver que Dios se ha revelado en la persona de Cristo, pero me ha entregado una palabra para yo saber qué le gusta y qué no le gusta a Él. Qué le agrada y qué no le agrada. ¿Qué es lo que Él ha escrito en su palabra como bueno y como malo para yo someterme a lo que Él diga bueno o malo? Entonces el temor bíblico me acerca al Señor. Entonces me invita al Señor. Y el temor bíblico es aquel que me persevera o me preserva. Eso es lo que nosotros hablamos de la perseverancia de los santos. Es el temor bíblico que te hace acercarte y te mantiene por Él en sus brazos para que andes según sus planes. Entonces quisiera mostrarte en dos pasajes del Antiguo Testamento cómo luce este temor y por qué no es ajeno y más bien por qué deberías abrazarlo. Si el proverbio dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría, yo no voy a crecer en sabiduría hasta que yo no comprenda qué significa temer al Señor. Es imposible. Entonces, ¿cómo se ve el temor bíblico ante este Dios glorioso? Bueno, yo quiero que tú vayas al comienzo del pueblo de Israel, cómo es que Dios, después de darle los mandamientos, vemos este Dios glorioso, maravilloso, santo y perfecto, pero que Él no elimina el temor bíblico, elimina otro temor, pero da el temor bíblico. Yo creo que vayas conmigo a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 20. Éxodo 20, 18 al 20, dice lo siguiente. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos. Increíble. Que cuando el Señor se muestra y se revela a sí mismo, Él se revela de tal manera que tú sepas que tú no estás jugando ahí. Que tú no estás con tu mejor amigo, your best buddy. Que Dios no es este suavecito que sí, hola, ¿cómo es? No, o sea, es un Dios fuerte, grande. Y una de las cosas que quisiéramos hacer precisamente con los jóvenes es que tú percibas que el Señor es un Dios glorioso, amoroso, grande. Tú necesitas una roca fuerte, no un Dios pasivo, no como aquel ídolo que esta mañana leía Elías,
cómo este pueblo le dijo a los 400 y tantos profetas, vayan y oren a su Dios ese. Y clamaban, se golpeaban, sangraban y, hey, quizás tiene que hablarle un poco más fuerte porque está dormido. Elías se burlaba de esta gente. Bueno, nuestro Dios es un Dios que no nos escucha. Es un viejito noble que no escucha. Es pobrecito. No, no es pobrecito. Tu Dios es un Dios grande, maravilloso. Y tú necesitas conocer a este Dios grande y maravilloso. Dice el texto, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, que sería lo correcto, si tú estás ahí, temblaron y se mantuvieron a distancia. Nota esas palabras claves para entender el temor no bíblico. Y mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman. Ok, espérate. Están temblorosos, temerosos, y Moisés dice, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba. Escucha esto. Y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Eso es lo que muchos han dicho. Para quitar un temor no bíblico, tú necesitas el temor bíblico. Para quitar el temor, necesitas temor. Y lo que tú has escuchado por todo lugar es, no tengas miedo. No tienes que tenerle miedo a nada. Y cuando tú escuchas, teme al Señor, espérate, mi psicólogo me dijo que yo no tengo que temer nada. El influencer me dijo que yo soy superpoderoso. Yo no tengo que temerle a nada. Yo estoy aquí el duro, la dura. Y la Biblia dice, quita el temor no bíblico y ponte el temor bíblico. Que permanezca el temor bíblico. ¿Y cuál es el temor bíblico? Para que no peques. Es increíble que el texto diga tal cosa. Ahora yo quiero que tú vayas conmigo a Salmo 130. Y por favor, ve a casa, después de almuerzo, quizás algunos toman una siesta, pero tómate un café y lee el Salmo 130 y medita en eso glorioso que el salmista dice. Escucha esto, principalmente los versículos del 3 al 4, que dice lo siguiente. Es una oración de un pecador. Qué glorioso que este pecador se acerque a este Dios santo y encuentre lo siguiente. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, y permíteme decirte que esa debería ser tu oración, porque todos aquí estamos en el mismo barco. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, mira la pregunta, ¿quién? Oh Señor, ¿podría permanecer? ¡Bum! Todos serían borrados. Todos, absolutamente todos. Pero escucha el versículo 4, que ha sido mi canto esta semana. Pero en ti hay perdón. Cierren la Biblia. No, tú tienes que seguir leyendo. Porque nosotros nos enamoramos del temor del Señor, del perdón del Señor y no entendemos para qué es su perdón. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Es increíble. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No teman, pero teman bíblicamente. Perdón otorga al Señor. Gloria a Dios por tu perdón. Perdón, cuentas nuevas, vuelvo a lo mismo. No. El Señor me perdona. Al Señor, de todas formas, Él es misericordioso. Mi Dios es un Dios amoroso, que es cierto, pero hemos caído en verlo simplemente desde ese ángulo y por lo tanto Él acepta a todo el mundo. Y Él hace, no importa, inténtalo de nuevo. No, espérate, el Señor dice, yo otorgo un perdón con un propósito y es para que me temas. Para que vivas según mis planes, porque tus planes te van a destruir. Y van a destruir a otros. Vive según el perdón otorgado. Vive según lo que yo te he dado. Disfrútame, porque si te he perdonado es para que encuentres terreno, lugar o vengas a mí y no huyas de mí. El temor bíblico es aquel que te perdona. Tú entiendes su perdón, no huyes de él, pero te acercas a él. Tú vienes ante Él enamorado porque no hay nadie más capaz de decirte, te perdono. ¿En serio tú me vas a perdonar a mí? Dios, yo no creo que tú sabes lo que yo he hecho. Créeme, lo sé, lo conozco, lo he visto. ¿Y tú me dices que tú me perdonas? Te perdono porque envié a mi hijo en la cruz. ¿Pero sabes por qué te perdono? Porque yo quiero que me temas. Y no es que me temas porque te voy a dar un latigazo. Es que me temas porque yo quiero que tú vivas según los planes que yo tengo para ti.
y me conozcas y me glorifiques y me disfrutes. Esta semana leía 2 sermones de Spurgeon sobre el temor del Señor, y sobre este texto él dice lo siguiente: el temor de Dios en las Escrituras no significa horror. Spurgeon es un pastor en los 1700 de Inglaterra, y él dice, no significa, el temor a las Escrituras no significa horror, significa verdadera religión, santa reverencia y asombro. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y a menos que haya perdón del pecado, está claro que su ausencia lleva a los pecadores a la desesperación y les impide adorar a Dios. Entonces el perdón de Dios es posible por Cristo para que nosotros aprendamos sabiduría, y esto es temer al Señor. El temor del Señor abre las puertas para que yo disfrute de mi Señor. Sin el perdón del Señor no tendría temor de no seguir ofendiendo a mi Señor y no de disfrutarlo adecuadamente y correctamente. Entonces, no nos debe sorprender si el autor de Proverbios, con todo el Antiguo Testamento, con toda la Torá, toda la ley, los escritos y los profetas, entiende que parte de lo que él dice en ese versículo nomás, el temor del Señor, su audiencia, por lo menos que conocen la Biblia, no les va a sorprender. No va a decir, espérate, tú estás equivocado, estamos hablando de la sabiduría. ¿Qué tiene que ver el temor acá? Una persona que conoce la palabra de Dios, cuando dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría, va a decir, exacto, yo no esperaría otra cosa más si yo conozco la palabra de Dios. No lo esperaría. No me sorprende ver nuevamente que el autor de Proverbios escoja el versículo 7 como el fundamento de la sabiduría. No me sorprendería nuevamente, ya que Proverbios nuevamente va a mostrar más para la comunidad redimida en Cristo, que la iglesia, que este temor bíblico ahora es posible disfrutar. Es posible disfrutar. Ahora sí podemos crecer en el temor bíblico correctamente, adecuadamente, no solamente porque como el pueblo del Antiguo Testamento tenía un corazón redimido, cambiado, regenerado, pero ahora, como lo vimos en la serie pasada, la misma presencia de Dios mora en ti y en mí. Entonces ahora sí es posible crecer en la sabiduría del Señor. Es tanto así que a lo largo de Proverbios vamos a ver que no es solamente un versículo que está ahí y por lo tanto tú lo quisieras borrar. Si tú quieres borrar el temor del Señor como el principio de la sabiduría, tendrías que borrar el capítulo 1, versículo 29, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 7, capítulo 8, versículo 13, 9, 10, 10, 27, y yo podría continuar. Pero por tiempo no puedo decirte, como lo vamos a ver a lo largo de esta serie, que este texto no está aislado del libro. Y no simplemente sería eliminar los pasajes que vamos a ver sobre el temor del Señor, pero también Proverbios usa otra palabra que significa estar lleno del temor del Señor. Ahora, estamos hablando del temor del Señor como una palabra, pero también Proverbios usa otra palabra que significa estar lleno del temor. No simplemente es el comienzo de la sabiduría temer al Señor, pero podríamos decir el principio de la sabiduría es estar lleno del temor del Señor. Y tú dirás, bueno, no entiendo esto. Bueno, está en el capítulo 13, 14, 16 y 31, pero es la misma palabra que el ángel usó para cuando Abraham no rechazó su hijo, sino entregó a su hijo. ¿Tú recuerdas lo que le dice el ángel a Abraham? No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ahora sé que temes a Dios. Podríamos traducirlo, ahora sé que estás lleno del temor de Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, a lo largo de esta serie vamos a ver que el principio de la sabiduría es no simplemente el temor del Señor, pero estar lleno del temor del Señor. Y nuevamente sé que en nuestros oídos esas palabras quizás siguen rechillando como, oh, espérate, no entiendo esto, pero yo quiero nuevamente seguir ayudándote a que tú veas que esto es algo bueno, es algo glorioso. A la misma vez, Proverbios también va a hacer entender que el sabio es aquel que reconoce que los ojos del Señor están sobre cada persona, sobre todo lugar. Entonces, vivir sabiamente es saber que no hay lugar al cual tú te puedas esconder donde tu Señor no te vea. Vivir sabiamente no es con un temor que alguien te está mirando. No, tú no tienes que esconder nada. Pero vivir sabiamente es saber y percibir que aunque yo esté solo, en el sentido de sin ninguno de ustedes, sin mi esposa, sin mis hijos, yo nunca estoy solo. Porque estoy con el Señor.
Y en vez de eso, asustarme de que más me vale que me porte bien, porque si no el Señor, mira, se va a levantar y me va a dar. No, es más bien la presencia del grandioso Señor me acompaña, que cuando me vea tentado a pecar, ofender a mi Señor, y más fácil porque estoy solo, el Señor me diga, yo estoy contigo. Crece, hijo mío, obedéceme. Cuando te veas tentado y seguro no hay nadie más, si tú tienes tu teléfono, tu celular, o tienes la computadora, o en el hotel, tienes el televisor, y tú quieres prenderlo o acceder a lugares contra Dios y el diseño de Dios, tú clama a tu Señor. Señor Padre, ahorita mismo mi carne se está levantando, mi vida quiere inclinarse a la necedad de ver placer sexual fuera del orden de Dios. Así que Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, yo estoy contigo, porque quiero verte libre de aquello que te va a destruir y destruir a otros. Cuando estás teniendo un problema en tu matrimonio y tú dices otra vez lo mismo, ella diciendo esto, él diciendo esto, ¿cómo tú lidias con esos temas? Nuevamente volvemos a las rutinas de quizás gritos, quizás no hablarnos, quizás distanciarnos, quizás culpar al otro. ¿Qué si en ese momento tú te recuerdas, Señor, tú estás conmigo? Y anteriormente yo la culpaba a ella o lo culpaba a él o esperaba que ella solucionara el problema o esperaba que él solucionara el problema. Bueno, tú en ese momento recuerdas y dices, el Señor está para conmigo y quiere que yo sea sabia, sabio. ¿Cómo crezco en esta sabiduría? ¿Será que lo que voy a decir va a edificar? ¿Será que lo que yo voy a punto de decir lo he pensado, lo he masticado o lo que voy a causar es más dolor? Porque como vamos a aprender a lo largo de Proverbios, la ira hay que controlarla por el poder del Señor. La lengua hay que controlarla. Entonces, yo creo que parte de la sabiduría es entender precisamente cómo yo crezco en sabiduría. Resumiendo todo esto, quisiera darte brevemente una definición de lo que es entonces el temor del Señor, que hemos visto, y yo quisiera quizás a lo largo de esta serie desglosar esto más para que tú lo entiendas, porque quiero ayudarte con algo que me ha ayudado a mí enormemente, y yo quiero que esto te ayude a ti y sea una herramienta bíblica para ti. Entonces, el temor del Señor es la puerta principal, porque nuevamente, como vemos en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, nuevamente, si yo estoy pensando en términos del temor al Señor, yo lo veo como la puerta principal. Pero yo no quiero que tú te veas con el temor al Señor una puerta principal de una casa de horror. O sea, yo no quiero eso. Si es lo primero que estás pensando, la puerta principal, y tú ya ves ahí oscuridad, miedo, no es eso. Yo quiero que tú te imagines que estás entrando a un palacio, pero un palacio glorioso, y que tú eres invitado a entrar ahí por esa puerta principal. Tú no vas a entrar con miedo. Tú vas a estar entrando expectante, estás entrando ahí para decir, ¿qué voy a encontrar una vez yo pase por esa puerta principal? No es algo aburrido, no es, ok, la puerta principal, whatever, tipo teenager, ok, whatever. No, no es eso. Tú vas a poner atención, aún siendo joven, y decir, who cares de lo que está hablando el Señor ya? Bueno, you should care. Debería importar. Porque nuevamente, si tú estás entrando en esta puerta principal, tú entras por esa puerta principal, pero dime qué hay adentro. Bueno, te voy a decir qué hay adentro. El temor del Señor es la puerta principal que te va a llevar a disfrutar. Eso ya tiene que, espérate, yo sé que es disfrutar, quizás equivocadamente, porque todos nosotros encontramos y buscamos placer, pleasure. Queremos buscar satisfacción en sea cosas, personas, buscamos eso. Bueno, el principio de la sabiduría te va a entrar entonces a disfrutar su amorosa sabiduría. Nuevamente, soy muy intencional en conectar temor con amor, porque como vamos a ver, nuestra tendencia es separarlas. Y yo digo, no. Ama al Señor, equals, o es igual a temer al Señor. Teme al Señor, equals, o igual a amar al Señor. Entonces, nuevamente, el temor del Señor es la puerta principal que me lleva a disfrutar su amorosa sabiduría. Pero esta hermosa y gloriosa y amorosa sabiduría es para instruirte. ¿Instruirte en qué? En tu pensar. Como vamos a ver a lo largo de Proverbios, necesitamos crecer en cómo pensamos. Necesitamos corregir cómo pensamos.
Necesitamos darle nuevas neuronas a nuestra mente. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestro pensar, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. Entonces, entramos ahí a disfrutar su amorosa sabiduría que me instruye en mi pensar. Pero no es simplemente ese intelecto, como decía Pastor Luis en oración. No estamos diciendo, vas a salir de aquí graduado con un diploma de teología. Genial, chévere. Me gradué del curso expositivo de Proverbios. Genial. ¿Y ahora qué hago con eso? No sé, cuélgalo ahí en tu habitación. No, Él va a instruirte en tu pensar y en tu andar. Porque la sabiduría bíblica conecta mi mente con mi corazón para que entonces yo sea un siervo sabio. Eso es temer al Señor. Un siervo para su gloria, terminémoslo bien. Un siervo para su gloria. Entonces, todo esto es el principio de la sabiduría. Ahora hablemos un poco del aprecio a la sabiduría. Porque nuevamente he querido quizás hablar un poco más apasionado, porque yo quiero que tú encuentres esto como un tesoro. Porque nuevamente a lo largo de esto vamos a ver que el tesoro no es sabiduría per se, no es sabiduría en sí misma. El tesoro de la sabiduría me apunta al sabio tesoro y este es Cristo. Por eso es que hablo de aprecio, de atesorar, porque no estoy buscando simplemente atesorar sabiduría e información por encontrar información. Al final lo que yo quiero encontrar con la sabiduría bíblica es al sabio Cristo. Atesorarlo, amarlo a Él. Por lo tanto, el necio es el que desprecia la sabiduría de la instrucción. Por eso uso intencionalmente la palabra el aprecio a la sabiduría. Porque lo contrario a despreciar es apreciar, es desear. El necio le dice a la sabiduría bíblica, qué aburrido eso. Yo no quiero eso. Gracias, muy buena enseñanza quizás, pero no me importa vivir de esa manera. Bueno, eso es necio, eso es necedad. Y obviamente como estamos aquí, ninguno aquí es necio, ¿verdad? Todos queremos crecer en sabiduría. Entonces tú no puedes mirar esto y decir, genial, gracias por los 50 minutos, me voy de acá y me voy igual. No, eso no es lo que queremos. Eso no es lo que Dios quiere. Sea que tú hayas venido y tú no conoces a Cristo, créeme, Dios no quiere desperdiciar estos minutos en los cuales tú tienes por gracia, por amor de su nombre, te da la oportunidad de que tú escuches esto para que salgas diferente, conociendo a Cristo. Y como creyente no es un domingo más. No se supone que decimos, otra vez otro domingo, ahora tenemos que ir a la iglesia y salimos igual. No. Entonces, la sabiduría bíblica es aquella que se atesora. Y el creyente crece y desea y ama lo que precisamente el autor de Proverbios va a mostrar. Y es que el concepto de sabiduría es personificado, es ilustrado, es vivido por el sabio Cristo. Proverbios te va a hacer gritar, ¿dónde está mi Cristo? ¿Quién es mi Cristo? Ese es el que creció en temor del Señor. Es aquel que amó al Señor. Cristo es entonces el principio de la sabiduría. Él es, según Colosenses 2, del 2 al 3, que por tiempo no lo vamos a leer, que lo leí en la bendición final de la semana pasada. Pero yo creo que tú veas cómo es que Cristo es aquel que creció, vivió, ilustró el temor del Señor. Es tanto así que cuando el profeta Isaías habla del reinado futuro del Rey Jesús, ¿tú sabes cómo es descrito? ¿Tú sabes las palabras que usa el profeta Isaías en cuanto a venidero Mesías, el venidero Cristo? Fíjate lo que dice en Isaías 11, del 2 al 3. Dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Genial. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y él se deleitará en el temor del Señor. ¿Escuchaste eso? Cristo no simplemente tenía conocimiento y temor del Señor, Él se deleitaba en el temor del Señor. Él se deleitaba. El deleite de Cristo era el temor de su Padre. No el temor de huir, pero el vivir según Él. El Padre, mi comida es hacer tu voluntad. Padre, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. El deseo de Cristo era la obediencia al Padre y el deleite de Cristo era el temor del Señor. Entonces, es de esperarse que si el sabio Cristo se deleita en el temor del Señor,
y vivió según el Señor, es de esperarse que la iglesia que proclama ser del Señor tema al Señor. No hay una iglesia bíblica que no quiera crecer en el temor del Señor. Porque una iglesia bíblica es aquella que quiere seguir a su modelo perfecto y este es Cristo. Por lo tanto, si una iglesia con su gente quiere crecer en sabiduría, no puede poner a un lado el temor al Señor. Entonces, ya para terminar, quisiera darte dos versículos que al principio podrían contradecirse, pero no se contradicen. Nuevamente, lo más seguro es que cuando tú escuchas el temor del Señor, yo sé que tú estás pensando en un versículo. Y no lo has dicho. Quizás lo notaste ahí. Quizás me vas a preguntar después. Quizás he estado esperando el momento hasta que vamos a ver si él menciona ese versículo que me trae peso, me hace rechazar esto. Y está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 17 al 18. Quizás tú estás pensando en ese texto y tú dices, es por eso que yo no creo en ese temor. Fíjate lo que dice Primera de Juan 4, 17 al 18. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues con Él, como Él es, así también nosotros somos en este mundo. Así somos también nosotros en este mundo. Es el versículo que no es leído con su texto que sigue y es muy conocido. Versículo 18. En el amor no hay temor. Quizás tú estás rechazando el temor del Señor porque tú has sido enseñada o enseñado, te has memorizado este versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ah, pastor, un error bíblico, una contradicción. No, ¿sabes por qué? Porque cuando tú entiendes la carta de 1 Juan y entiendes el contexto de lo que acabo de leer en el versículo 17, tú te vas a dar cuenta que lo que Juan está haciendo es lo que yo mismo quiero hacer. Y es que tú quites el temor no bíblico. ¿Y cuál es el temor no bíblico? Yo mejor me porto bien, porque si no el Señor me va a castigar. Yo mejor guardo lo que más pueda mi salvación, porque si yo llego allá al final y Él me dice, ¿quién eres tú, Michael? ¡Guau! ¡Fuera de aquí! Yo tengo un miedo al juicio final, que yo mejor, no. Yo tengo que hacer algo, tengo que hacer buenas obras, tengo que portarme bien, tengo que leer mi Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que compartir el Evangelio. Y tienes un temor tan grande que Juan y Cristo te miran y dicen, espera, ¿qué temor tú tienes? No, yo no sé si yo soy salva. Yo no sé si yo soy salvo. Yo voy a perder mi salvación. Yo no sé si yo tengo que hacer algo mejor porque yo hasta el momento no he hecho algo tan bueno y tienes un temor al día venidero que se viene. Ahora bien, si tú no eres un creyente, teme ese día. Te lo digo con amor. Teme a ese día venidero del juicio de Dios, pero mientras que llega ese día, hoy siendo el día que escuchas esto, responde en fe y en arrepentimiento. Porque Dios quiere quitarte ese temor de encima. Entonces, para el no creyente, el día del Señor sí debe causar horror, temor. Porque cuando Él venga, Él ya no vendrá en un pesebre, a un pesebre. Él ya no vendrá entrando en un burrito a la ciudad. Él vendrá, como yo le digo a mi hijo cuando tiene miedo de los monstruos, yo le digo, mi amor, ¿quién es Cristo? ¿Y cómo va a venir Cristo? Y él les dice, papi, en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca. Ese es mi Cristo. Y ahí se le quita el miedo. Ahí se le quita el miedo a los monstruos. Entonces, Cristo va a venir así. Pero nuevamente, entendiendo ese texto, no es que el amor no hay temor bíblico. En el amor bíblico hay temor bíblico. Lo que hace el amor bíblico de Cristo ir a una cruz, quitar el temor no bíblico, que es que tienes miedo de lo que va a pasar cuando Cristo regrese. Como creyente nuevamente, ya como Juan lo ha dicho en el capítulo 1 de 1 de Juan, en Cristo tenemos un abogado. Él es quien intercede por nosotros, quien ha hecho propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, si tienes pecado, confiésalo porque Él es fiel y justo para perdonarte. El creyente no teme al día final. Eso es lo que ese texto está enseñando. No que tú no tienes que tener temor. No tienes que tener temor no bíblico, sí tienes que tener temor bíblico. Entonces, tú te jactas en el buen sentido de que yo no le temo al día final. Pero si te preguntaran, ¿por qué no le temes al día final? Es que, mira, yo soy tan bueno. Yo sirvo en la iglesia. Yo soy pastor. Yo fui a estudiar. Tú no te jactas por eso. Yo soy un buen miembro en la iglesia. Yo hago todo esto. No, tú dices, ¿sabes por qué yo no le temo al día del Cristo? Porque estoy con Cristo.
¿Sabes por qué yo no le temo a ese día venidero? Porque ese Cristo que viene con una espada, viene a recoger a los suyos, a gobernar con ellos. Él viene por su iglesia a poner, a colocar el reino, a establecer su reino, el cual Él ya reina y gobierna. Entonces, si he podido quitar esto de tu mente, el terror, horror, temor no bíblico, quiero enseñarte otro texto que nuevamente quizás para algunos contradice, sin haber entendido esto antes, ese texto, y es Filipenses. Fíjate lo que dice Filipenses 2, del 12 al 13. Nota la palabra que Pablo usa. Así que, amados míos, tú eres un amado. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo glorioso. Nuevamente, si tú has entendido 1 Juan, tú sabes que lo que Pablo está diciendo aquí con temor y temblor no es que yo lo voy a perder. Ay, yo mejor hago algo porque si no, mira, Dios me quita la salvación. Mira, yo mejor tengo que portarme bien, leer la Biblia, orar, ayunar, porque si no, Dios se va a enojar. Tú no haces todo eso porque, ay, qué miedo. Tú lo haces porque es un deleite. Es una belleza obedecer a Cristo. Es algo glorioso ser parte de Cristo. Es algo maravilloso que Él me ha hecho uno con Él. Es algo glorioso. Pablo no está diciendo aquí, ocúpate de tu salvación, porque si tú no te ocupas, Dios se va a enojar, se va a molestar, te va a castigar, te va a separar. No. Lo glorioso del temor y temblor, según Pablo aquí, es lo que vimos la serie pasada. Y esta es que el Señor mora en ti. ¡Qué noticia más espectacular! Ocúpense, trabajen, vean el fruto de la salvación del Dios glorioso que no está distante, pero que mora en ti. Él es quien hace nuevamente en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es decir, si mi Señor mora en mí, wow, yo quiero honrarle. Yo quiero glorificarle. Yo quiero disfrutarle, yo quiero ver su hacer en mí. Entonces, temor y temblor nuevamente es esta idea de que yo me postro ante Él en obediencia completa porque le amo, le atesoro y quiero ser más como Él, no porque quiero huir de Él. El temor y temblor es por la alegría, el gozo, el entendimiento que estoy frente a Él y quiero honrarle, quiero glorificarle. No es terror y temblar. Porque nuevamente Santiago dice, ¿tú crees que está bien creyendo? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. El temor de un demonio temblando es porque le viene el juicio encima. No es porque le glorifica al Padre. El temor temblando de un creyente es porque está con el Padre y le quiere glorificar al Padre y le quiere amar al Padre. Entonces, ¿cómo no maravillarnos de su presencia en nosotros? ¿Cómo no temer al Señor que obra en nosotros para hacer su voluntad en nosotros? Entonces, mientras que caminamos en esta serie, debes pensar cómo yo crezco en áreas de mi vida que no lucen que estoy honrando, obedeciendo, glorificando, temiendo a mi Señor. Que los días que Dios le plazca darte en esta tierra, que le hablo más que todo a los jóvenes y a los que somos más jóvenes, un poquito entre esa edad, que creemos, mira, me falta un montón para morir. Esta semana estamos con una persona, pastor y yo, que ha sufrido bastante. Y con este pastor hablábamos, es también un consejero, y en un tiempo que yo estuve con él en el carro, le dije, mira, sabes que el escuchar de ti, el escuchar lo que has sufrido demasiado, aprecio que tú compartas esto conmigo. ¿Por qué? Porque ya hace un tiempo atrás, el Señor me mostró algo y es que yo soy muy débil. Y en cualquier momento Él me puede llamar a su hogar. Yo no vivo ya pensando en el mañana, digámoslo. Yo vivo pensando en el hoy. Yo quiero llegar hoy a mi casa y ser fiel a mi Dios. Mañana no sé si voy a estar vivo. Puede ser hoy mi último día. Por tanto, yo quiero serle fiel a Él. Que hoy Dios nos ayude, no por temor incorrecto, que hoy puede ser nuestro último día. Y yo le quiero ver a Él.
Le quiero glorificar a Él. Le quiero amar a Él. Le quiero temer a Él. Porque es un deleite obedecerle a Él. Entonces, si tú quieres más de este Cristo, probar su sabiduría, el principio es el arrepentimiento de tus pecados. Y queremos ayudarte en esto. Que tú vengas y pruebes, yo quiero a este Cristo. Y quiero andar según Él. Y para eso, Pastor Luis y yo estamos aquí para ayudarte. Quizás guiarte en una oración, encaminarte en lo que significa el arrepentimiento bíblico que conlleva a frutos. Y para el creyente, si tú has visto tu vida, que quizás tú no has andado en sabiduría, no desperdicies estos momentos. Usa grupos de comunidad para dar testimonio. Usa el tiempo que Pastor Luis y yo queremos darte para cuidarte. Usa los líderes del grupo de comunidad para aconsejarte. Usa los líderes de gracia de cada ministerio para ayudarte. Porque estamos aquí, porque todos necesitamos crecer en sabiduría. Así que déjame orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, cuánto más quisiéramos pasar, o por lo menos yo quisiera pasar mucho más tiempo en tu palabra, porque veo que me hace tanta falta aprender. Quiero crecer, quiero enamorarme cada vez más de ti. Y te pido por gracia sobre gracia a tu iglesia, Dios, que todos crezcamos en un espíritu de amor por ti, de sabiduría por ti, que no separa el temor del Señor, sino al contrario, lo hace más creciente. Porque entre más amo a mi Señor, más le temeré correctamente. Entre más le temo bíblicamente, más quiero estar cerca de Él. Así que, Padre, ayúdanos por la gloria de tu nombre y el bien de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.